Mateo capítulo 17. Jesús transfigurado, triunfante y acusado. Leamos. Versículo 1 y 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dice: Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. En este caso podemos ver que Jesús toma a 3 de sus discípulos para llevarlos hasta el monte. Y es que pudo haber llevado a todos, pero la verdad es que el Señor quería prevenir el relato de este milagro porque era bastante increíble, y lograr que sus discípulos quedaran asombrados y lo buscaran a él por otros motivos, que no fuera porque él era el Cristo o el Mesías. Además, esto de que quede en 2 o 3 testigos el milagro invitaba para que sea una realidad y pueda haber quien compruebe como testimonio de que esto de verdad ocurrió. También dice 6 días después. Es bueno mencionar aquí que en el Evangelio de Lucas se mencionan 8 días después. Y finalmente tanto lo que quería decir Mateo con 6 días después o Lucas con 8 días después era que se trataba de una semana después, simplemente. Dice también se transfiguró delante de ellos. Esta palabra transfiguración habla más es de una transformación que de una transmutación o de una conversión, porque no es solamente un cambio en la apariencia física, ¿cierto? O sea, el Señor se transforma, es el mismo, pero se transforma de forma que lo miren como realmente es. O sea, no cambió de una persona a otra. También es llamativo ver que aquí el Señor era tan brillante, dice como el sol, que la apariencia de él era difícil de ver. Y lo que esencialmente podemos concluir aquí es que este no era un milagro nuevo, sino que era el cese temporal, el final temporal de uno que venía en curso, porque el verdadero milagro de Jesús era que la mayoría del tiempo podía evitar mostrar esta gloria, como él era en realidad, y él lo evitaba. Ese es el verdadero milagro. El apóstol Juan, recordemos que dijo: vimos su gloria. Y el apóstol Pedro también escribió: somos testigos oculares de su gloria. Lo que quiere decir que él era glorioso, así que el verdadero milagro era no permitir que los demás miren su verdadera gloria. Resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esto lo vemos también en Apocalipsis. En el inicio del libro de Apocalipsis dice que el rostro de él brilló como el sol. Entonces, que quede claro que Jesús no se transforma a otro ser con otro cuerpo, no, es el mismo ser, sino que fue el propósito de él que dejarse ver como era, con su rostro resplandeciente. Los discípulos están al lado de Jesús cuando él resplandece en su gloria. Él es glorificado, pero no aparte de ellos, porque entonces ellos vienen a compartir su gloria. Recordemos que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, para que vean mi gloria que me has dado. Aquí queda más claro el asunto. Versículo 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Es sorprendente que estas 2 personas del Antiguo Testamento hayan aparecido y hayan hablado con el Jesús transfigurado del que estamos tratando, ya que Moisés había vivido unos aproximadamente 1400 años antes y Elías también unos 900 años antes de que viniera el Señor. Sin embargo, esto nos deja ver que ellos estaban vivos o están vivos y en algún estado
resucitado y glorificado es donde permanecen. Es justo pensar que estas dos personas, muy particulares por cierto del Antiguo Testamento, aparecieron aquí por un motivo, porque ellos representan la ley de Moisés y los profetas de Elías, o sea, representan la ley y los profetas. Pues la suma de la revelación del Antiguo Testamento se estaba uniendo en este momento a Jesús en el monte de la Transfiguración. La suma de la revelación, quiero decir, ¿cómo se reveló el Antiguo Testamento? En la ley, que es Moisés, más los profetas, que viene a representarlos Elías el profeta. Más específicamente, aquí Moisés representa a aquellos que mueren y van a la gloria, como va a ocurrir con nosotros. Y Elías representa a quienes están atrapados en el cielo sin muerte, que no han tenido que atravesar la muerte, que también sería posible para nosotros. Sí, no solamente es posible, sino probable, porque Enoc y Elías lo lograron debido a su gran fe y a esa permanente comunión con el Señor. Hablando con él, también dice que se mostraron Moisés y Elías hablando con él. ¿Acerca de qué hablaban? Si consultamos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 9 y más exactamente el versículo 31, nos dice el médico Lucas que el tema de la conversación de ellos hablaban de la partida del Señor, esa partida que iba a cumplir Jesús en Jerusalén. También hablaban de la futura obra de la cruz y presumiblemente de la resurrección que iba a continuar o a seguir a la obra de la cruz, a la muerte en la cruz. Versículo 4 y 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Pedro en este punto no sabía lo que estaba diciendo cuando dijo esto. El efecto de las palabras lo ponía a Jesús al mismo nivel que Moisés y Elías. Me refiero al efecto de las palabras de Pedro. Estaba colocándolo al mismo nivel al Señor Jesús que Moisés y Elías, porque se iba a construir altares iguales para cada uno de ellos. Pedro lo que sugiere es retenerlos a los 3 en una misma asociación, o sea, a Moisés como el dador de las leyes, a Elías como el reformador y a Jesús como el Mesías, lo cual estaba errado. También hablaba de unas enramadas, que estos son como unos tabernáculos, o la palabra normalmente significa carpas. Por eso él decía que iban a ser 3 enramadas para Jesús, Elías y Moisés, y como refugios temporales hechos de ramas para estos 3. Estas enramadas o tabernáculos se acostumbraban a hacer en la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, porque subía tanta gente a esta fiesta que no tenían donde dormir, ninguna casa o refugio donde pasar la noche. Entonces hacían enramadas, tabernáculos. En realidad aquí lo que podemos resaltar es que el pensamiento de Pedro también era muy egoísta, y respecto de sus compañeros también, porque dice es bueno para nosotros. Entonces, ¿qué pasaría con el resto de los 12? Una nube de luz los cubrió. Esta es la nube de la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento a esta nube se le llamaba la Shekinah, y es de esta misma nube es de donde Dios el Padre habla. Recordemos que cuando Dios se acerca al hombre es absolutamente necesario que su gloria pues sea cubierta, porque ningún hombre puede ver el rostro de Dios y vivir. Por lo tanto, está la nube en este instante, y en otros casos en la Biblia también se ha presentado la nube que cubre el rostro de Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. El Padre desde el cielo reprende el intento de Pedro de poner, como decíamos, a Jesús en el mismo nivel que Moisés y Elías. Y mientras Pedro aún hablaba, esto de interrumpir a Pedro fue muy importante para que todos supieran definitivamente que Jesús es el único y el Hijo amado,
y que Él es el que merece nuestra atención especial. Así que dice, a Él oíd. Y hace a un lado, en este caso el Padre, a Moisés y a Elías, hace a un lado a la ley y a los profetas, y da paso a la gracia y al Salvador. Bueno, lo que el Padre dice en este momento, todo proviene de las Escrituras. Eso está en el Salmo 2, capítulo 2, versículo 7, el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1, y en Deuteronomio, capítulo 18 y versículo 15. En Salmos dice, mi hijo eres tú. El Padre le dice al Hijo, mi hijo eres tú. En Isaías capítulo 42, versículo 1, el Padre le dice al Hijo que Él es en quien mi alma tiene contentamiento. Y en Deuteronomio, Dios el Padre dice a través de Moisés el profeta, acerca de la venida de Jesús, dice, a Él oiréis. Así que con estas palabras del cielo, el Padre claramente pone a Jesús por encima de la ley y los profetas. Me perdonan que redunde o insista mucho al respecto, pero es que en realidad este es el contexto del pasaje que estamos tratando. Pues Jesús no es meramente otro profeta o incluso un mejor profeta o el dador de la ley, sino que Jesús es el Hijo amado. Y con tal Hijo el Señor, podemos decir que no tenía necesidad de más hijos. Me refiero al Padre, Él no tenía, ya con tal Hijo que tenía, pues qué necesidad tenía de otros hijos, pero Él nos hizo sus hijos. ¿Y por qué? Bueno, no porque Él necesitaba hijos, sino porque realmente nosotros necesitábamos un Padre. A Él oíd. Si debemos de escuchar a alguien, es exclusivamente a Jesús. Podía haber el Padre mismo haber dicho desde el cielo, escúcheme a mí, pero el Padre dijo, a Él oíd. Todo, insisto, nos señala a Jesús. Podemos decir que si tenemos algún maestro aquí en la tierra, pondríamos, por ejemplo, a Pedro. Llamémoslo así, Pedro, o algún reformador, llamémoslo reformador, o algún buen pastor, pastor. Pero simplemente podemos decir que son reproductores de la palabra del Señor. Pero en cuanto al Señor, nosotros lo que debemos ser con Él es discípulos. O sea, a los demás estamos llamados a escucharlos, pero a Jesús a seguirlo. Espero que haya quedado claro. Versículos 6 al 8. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron un gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solos. Bueno, acá los discípulos tengamos bastante claro que no se postraron sobre sus rostros cuando vieron a Jesús transfigurado, ni cuando su rostro resplandeció como el sol, ni cuando sus vestiduras se hicieron como la luz, tampoco se postraron y tuvieron temor, ni cuando Moisés y Elías se aparecieron con él, ni siquiera cuando Moisés y Elías hablaron con Jesús, ni tampoco cuando la nube de gloria los cubrió, sino que esto ocurrió, me refiero a postrarse y tener gran temor al oír la voz del cielo. Ahí fue cuando escucharon la voz del Padre que se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Vale la aclaración. Levantaos y no temáis, les dice el Señor Jesús. Aquí los discípulos quedan asombrados nuevamente de este Jesús. Esto nos ayuda a entender el propósito de la transfiguración. ¿Cuál era el propósito? Que Jesús les quería asegurar a ellos, a los discípulos, que Él era el Mesías. Así como en la transfiguración, también si en el momento, más bien, de la crucifixión, como les había revelado tan sorprendentemente. Entonces quería hacer el Señor los dos contrastes y asegurar que Él era el Mesías escogido. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Esto es bastante significante, porque todo el enfoque del Padre está forzado sobre Jesús nuevamente. La nube ya no estaba, Moisés se había ido y Elías había desaparecido, pero estaba Jesús solo. Teóricamente podemos decir, cuando la experiencia se había terminado, no habría habido Moisés, ni Elías, ni Jesús.
¿Por qué lo menciono? Porque esta es la experiencia de muchos en el día de hoy. Podemos decir que si alguien tiene alguna experiencia espiritual o son ministrados por el Espíritu Santo de Dios, supongamos en alguna congregación o en una alabanza, en una adoración, pues cuando todo esto se termina, bien sea el culto, bien sea un concierto, cuando esto se termina, todo se termina para estas personas. Ya ellos se acaba el evento y no miran a nadie. O sea, para ellos nada permanece porque ya todos se han ido. Pero aquí, después de la transfiguración, ya no estuvo Moisés, ni Elías, ni nuestro amado Padre, pero Jesús aún permanecía. Entonces eso está bien para nuestra vida, comprenderlo, que aunque todas las manifestaciones desaparezcan, los dones, los talentos, los milagros, las maravillas, los prodigios, que aunque todo permanezca para nosotros, aunque todo desaparezca, para nosotros siga permaneciendo Jesús solo. Ese es el objetivo de nuestra conversión, de hecho. Pues a pesar de que Moisés era un gran hombre, comparándolo con Jesús era como comparar un asteroide con el Sol, prácticamente. Sería muy triste comparar la gracia y la verdad de nuestro Señor por la ley de Moisés. Pero miren, vuelvo a hablar del día de hoy, porque existen aquellas personas tristes y legalistas y religiosas que solo ven a Moisés y a la ley en la Biblia, en las iglesias, en la oración, en el ayuno, en la comunión. No ven más allá que a Moisés y a la ley. Puedo hablar de los romanistas por excelencia y muchos evangélicos que no han llegado a ser cristianos. De Elías, ¿qué podemos decir? Que fue un gran hombre por el poder de sus palabras. Por el poder de sus palabras y también por la audacia de esas reformas nacionales que instauró en el Israel de su tiempo. Sin embargo, nada se puede comparar con la persona y la obra de Jesús exclusivamente. Esto está muy lejos de compararlo con el Señor. Pudo haber sido que después de la transfiguración se hubieran quedado los tres, Moisés, Elías y el Señor Jesús. Pues a primera vista esto podría haber sido bueno, pero tengamos claro que ahora que Jesús ha venido, ya Moisés y Elías, ellos pueden desvanecerse y desaparecer en esos roles de apoyo al Señor, porque serían puestos como al mismo nivel de Jesús. Aunque los apóstoles, íbamos en este punto, vieron a Jesús solo, pues esto les bastaba, porque Jesús es suficiente para este tiempo y para la eternidad. Jesús es suficiente para nuestra vida y para nuestra muerte. Pues aunque Moisés ha de condenarte y Elías ha de alarmarte, sin embargo, Jesús solo será lo suficiente para consolarte y suficiente para salvarte. Y ahí me incluyo. Aunque Moisés me condene y Elías sea una atalaya que me alarme, pues solo necesito a Jesús solo para consolarme y para salvarme. Él es mi suficiencia para mi salvación y mi consolación. ¿Qué más les puedo decir al respecto? Que en este tiempo, amados míos, no debemos tener más bien ningún otro maestro que no sea Cristo. No debemos someternos a ningún vicario, entre comillas, de Dios, ya saben a quién me refiero. Y mucho menos nos hemos de postrar ante algún líder de una gran secta. Queda claro, uno es nuestro maestro y ese es suficiente porque nosotros hemos aprendido de la mano de Jesús a ver la sabiduría de Dios y su gran poder. Esto ¿en dónde? En Jesús solamente. Pasemos a otro pasaje del capítulo y cambiamos brevemente de tema. Versículos 9 al 13. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él
todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Dice en inicios: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Pues aquí sabiamente Jesús les dice a sus discípulos que no vayan a hablar de su transfiguración sino hasta después de que Él resucite, porque la resurrección de Jesús era la confirmación final, podemos decir, del ministerio de Él y de su gloria. Entonces, hasta entonces, la transfiguración se convertiría, o más bien tendría más probabilidades de poner a prueba la fe de aquellos que no la vieron, en vez de fortalecer su fe, porque no la habían visto, y entonces los podía hacer divagar o tambalear de su fe. Por eso les dice que no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. También les dice el Señor: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Les pregunta a los discípulos. Los discípulos, ellos ya bien sabemos que habían escuchado del Elías que había de venir. Esta promesa, esta hermosísima promesa, está en el versículo 5 y capítulo 4 de Malaquías. Me permito recordárselas. Dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Hermosísima esta promesa. Malaquías capítulo 4 versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. La pregunta tal vez podemos ponerla así o parafrasearla. Podemos parafrasearla de esta forma: Jesús, sabemos que Elías viene primero que el Mesías. Sabemos que eres el Mesías, pero acabamos de ver a Elías y parece ser que Elías vino después de ti. Es una pregunta capciosa que le hacen los discípulos al Señor. Sin embargo, había un sentido en el que Jesús con justa razón podía decir: Elías ya vino. Pues Elías había llegado muy bien sabemos, en la obra de Juan el Bautista, quien ministraba en el espíritu y el poder de Elías. Esto, si alguien quiere consultarlo, está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1 y versículo 17, donde dice que Juan el Bautista ministraba en el espíritu y el poder de Elías. Ellos dos ministraban en el mismo espíritu. Esto es evidente cuando comparamos la vida y la obra de Elías con la vida y la obra de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Lo que podemos decir aquí es que estos síntomas de epilepsia, los síntomas epilépticos de este muchacho en particular, eran de origen demoníaco. Aunque ciertamente esto no se puede decir de todos los síntomas epilépticos, o sea, de todas las personas que sufren convulsiones epilépticas, no lo podemos decir ni de ese tiempo ni de hoy. Pero es que respecto de este pasaje en el Evangelio de Marcos capítulo 9, se nos dice que el demonio había hecho mudo y sordo al muchacho. Entonces ahí queda claro que esto era un asunto demoníaco. Dice el papá del niño: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. A veces los seguidores de Jesús, como miramos aquí, fallan, pero lo cierto es que Jesús nunca falla. El hombre fue muy sabio, el padre del muchacho, al ir directamente a Jesús, pues cuando sus seguidores fallaron, porque él sabía por su fe que Jesús no iba a fallar. Aunque en ocasiones anteriores los discípulos habían echado fuera demonios, pero aquí no le han podido sanar. Esto fundamentalmente se debe a que hay niveles de poderes demoníacos y dominios demoníacos que son más fuertes que otros, más necios y más resistentes para echarlos afuera del endemoniado que otros. Y aquí aparentemente este demonio era uno de esos. Los discípulos, ¿qué podemos decir? Que se encontraban muy confundidos por la falta de éxito que habían tenido para sanar al muchacho. Y es extraño, porque en realidad o curioso más bien, porque ellos deberían estar confundidos por su falta de fe, pero lo que los confundía era la falta de éxito al querer sanar al muchacho.
podemos decir que este intento de sanación fue un rotundo fracaso, y la causa de esto fue la falta de fe. Versículo 17 al 21. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y el monte se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Inicia diciendo el Señor en este párrafo. Aquí hay un sentido de que Jesús está verdaderamente frustrado con sus discípulos. Tengamos en cuenta que esa temporada antes de la cruz, o la temporada del ministerio de Jesús antes de la cruz, ya estaba llegando a su fin. Pues sí, él se sentía frustrado porque sus discípulos no tenían la fe que él esperaba que tuvieran. Entonces Jesús libera al muchacho poseído por ese demonio en ese preciso instante. Lo que se había tornado difícil o imposible para los discípulos por la falta de fe, pero no era difícil para Jesús. Por eso es que yo insisto bastante en que la fe que debemos nosotros tener no es la fe en Jesús. Nosotros debemos poseer la fe de Jesús. Entonces entiéndase bien, no en Jesús, sino de Jesús. Les dice el Señor: por vuestra poca fe. Aquí Jesús establece la incapacidad que tenían los discípulos para echar fuera el demonio. Por eso dice: por su poca fe. Queda establecida esa incapacidad y el por qué, la razón por qué. Podemos decir que para ser exitoso en esto de las batallas contra demonios, una persona tiene que haber confiado muchísimo en el Señor, en Dios mismo, pues Él tiene la autoridad completa sobre los demonios. Aquí está la fórmula. O sea, la confianza debe ser única. Así que aquí no tenía sentido culpar al muchacho por el demonio, o a su padre, o ni al mismo demonio. Aquí la culpa, de verdad, amados, la tenían los discípulos, de que no se haya realizado esta sanidad. El Señor también les dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza. La fe que el Señor nos llama a tener tiene más que ver con ese tipo de fe que tenemos y no con cuánta fe tenemos, como decía hace un momento. Pues hay una pequeña cantidad de fe, tan pequeña como un grano de mostaza. Sabemos que es una semilla muy pequeñita, pero esta fe puede lograr grandes cosas si esta fe tan pequeña como el grano de mostaza se establece en el gran y poderoso, redundo poder de Dios. Esto es lo que estamos llamados a tener. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. También dice acá. Bueno, es que nosotros demostramos nuestra fe y nuestra confianza en Dios por medio de la oración y el ayuno. Pues la oración demuestra nuestra ocupación y el ayuno nuestra dependencia en el Señor. Pero aquí la oración se refiere a esa comunicación de vuelta 24 horas con el Señor, o sea, a meditar mucho en Él y a escucharlo. Y el ayuno es el ayuno del pecado. Si meditamos mucho a través de la oración en Él, meditación en Él, pensar mucho en Él, hablar con Él, escucharlo a Él, meditar mucho en la paternidad que tenemos que nos provee Él y en la salvación que por su gracia nos otorga, en el amor que Él nos da desde el reino, en fin, en todas estas cosas que ustedes ya conocen. Entonces esto nos da el segundo paso, que es el ayuno, pero el ayuno del pecado. Debemos ayunar del pecado. Meditar es orar y ayunar es cohibirnos del pecado. Pero claro está que si meditamos adecuadamente, pues el ayuno del pecado ya viene a ser algo bastante fácil. No olvidemos que la oración demuestra ocupación y el ayuno una dependencia absoluta de Jesús. Versículos 22 al 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera.
El Señor nuevamente les hace el recordatorio: el Hijo del Hombre será entregado. Y aunque estos recordatorios del sufrimiento de Jesús eran frecuentes, estos no eran creídos. Asimismo con la resurrección pasaba. El sufrimiento y la resurrección de Jesús eran descreídos y olvidados por estos discípulos. Y esto solo cambió hasta después de la resurrección del Señor. Mas al tercer día resucitará. Jesús era muy raro que les dijera, les anunciara o les hablara de la muerte venidera a sus discípulos sin también hablarles de su resurrección. Generalmente siempre lo hacía. Y los discípulos comprendían el triunfo glorioso de la resurrección. Lo comprendían, pero se entristecían en gran manera con la muerte en la cruz que el Señor Jesús les anunciaba acerca de él. Versículos 24 al 26. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús les habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. ¿Qué podemos decir al respecto? Esto que les estaban cobrando a Pedro y al Señor era un impuesto o una tasa que se aplicaba de cobro, se aplicaba a cada hombre judío que visitaba Cafarnaúm. Y los hombres judíos que eran fieles pagaban esta obligación. Generalmente otros buscaban escapar de esta responsabilidad por varios métodos, lo cual aquí no hace el Señor, sino que le pregunta a Pedro: ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos estos? ¿De sus hijos o de los extraños? Jesús aprovecha y le explica a Pedro que él está exento, que él no es responsable de pagar este impuesto porque el Padre no lo requiere de su Hijo, y le deja claramente entonces explicado que él es el Hijo del Padre y que se supone que los otros judíos, hablo en este caso de los de Cafarnaúm, proclamaban que el Padre de ellos era el mismo Padre de Jesús, siendo Jesús el unigénito, el único Hijo de Dios, pues con mucha menor razón iba a pagar este impuesto, esta tasa que le aplicaban a los que visitaban Cafarnaúm. Es de mencionar que los rabinos quedaban exentos de pagar este impuesto, y los rabinos y los sacerdotes de Jerusalén. Jesús podía reclamar una exención de este impuesto de forma similar, pues no hay ni comparación entre el Señor de señores y un rabino o un sacerdote. Y podemos entender que por esta pregunta que le hacía el Señor a Pedro, que generalmente Jesús sí pagaba, nuestro Señor sí pagaba este impuesto, pues para evitar problemas con los que se habían proclamado sus enemigos, como eran los fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes y rabinos de aquella época. Para terminar, leamos el versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, dice el Señor a Pedro: ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Sabemos que Jesús no estaba obligado a pagar este impuesto bajo estos principios que había acabado de discutir con Pedro. Me refiero a que como hijo no estaba obligado a pagar. Me refiero el impuesto que también se pagaba en el templo, pero él no estaba obligado a hacerlo. Sin embargo, el Señor Jesús reconocía esa importancia de evitar los problemas y las controversias innecesarias. Entonces él se disponía a pagar este impuesto, como dice, para no ofenderles. ¿A quién? A aquellos que lo cuestionaban. Jesús, hablando del pez de donde provino el estatero de su boca, podemos decir que él siempre confió en la provisión milagrosa de su Padre, pues no es de todos los días atrapar un pez y sacar una moneda de su boca. Bueno, finalmente lo que concluimos de aquí es que Jesús usa la provisión de Dios para pagar sus impuestos. Él también le dice a Pedro que iba a proveer no lo suficiente para pagar a todos sus discípulos. ¿Y por qué? Bueno, es que este tributo en este tiempo solo era requerido de Jesús y de Pedro porque la recolección la estaban haciendo en Cafarnaúm. Pues si solamente Pedro y Jesús eran residentes de Cafarnaúm en ese momento.
una bonita enseñanza para terminar aquí podemos decir es que el Señor pagó por Pedro también, y esto fue un presagio de la obra de redención para todos los hombres. Jesús, quien en realidad no debía pagar el precio por nosotros, por Pedro y por nosotros, lo pagó. O sea, Él pagó el precio con su sangre y al mismo tiempo pagó el precio por nuestras vidas. Oremos. Señor Jesús, te pedimos, amado, que hagas llegar esta oración a tu Padre en el poder de tu Santo Espíritu. Alabarte y bendecirte, Señor, es nuestro objeto en este día, precioso Señor, y que nos hagas entender esta palabra de tu transfiguración, Señor, de tu transformación, y que nos hagas verte a ti triunfante, amado Dios, glorificado al lado de tu Padre en nuestros corazones, Señor. Que te veamos día a día así, amado Dios. Que esto nos haga entender que Moisés y Elías, la ley y los profetas han pasado, que ahora lo único que necesitamos es tu gracia, tu preciosa gracia, que nunca queramos ponerte al mismo nivel que Moisés y Elías, que los profetas y la ley, Señor, sino que entendamos que eres tú solo al que necesitamos para nuestra salvación. Tú eres todo lo que necesitamos, Señor, para sentirnos atrapados en el cielo, perdonados. Que escuchemos esa voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que solo te escuchemos a ti, porque tu Padre ha dicho: mi Hijo eres tú. Tu Padre ha dicho que tú eres en quien su alma tiene contentamiento. Y tu Padre nos dice: a Él oiréis. Sí, Señor, tenemos que oírte exclusivamente a ti. Que tu amor nos inunde, Señor, con tus palabras, y que tú te acerques a nosotros y nos digas: levantaos y no temáis, porque, Señor, este mundo, el sistema, Satanás, la bestia y el falso profeta nos tienen postrados de temor, Señor, y nosotros necesitamos levantarnos, y tenemos que entender que si nos vamos a postrar será delante de tu Padre, Señor, y que al abrir nuestros ojos solo te veamos a ti, a Jesús solo. Padre, muchísimas alabanzas a ti, Señor. En medio de esta oración queremos alabarte, bendecirte, darte gracias, Señor, por tu muerte y por tu resurrección. Que tomemos también la enseñanza de ese espíritu y ese poder de Elías, de ese celo por ti, de reprender audazmente al pecado en los lugares altos. Señor, de llamar al arrepentimiento, de llevar ese ministerio tuyo, Señor, en el espíritu de Elías, a todas las personas que están llamados a ser tus hijos. Que la austeridad y la vida en el desierto no nos asuste. Que como el milagro que tú hiciste en el muchacho lunático se realizó por la fe de ti y no en ti, así nosotros aprendamos a hacerlo, Señor, también. Siempre a tener esa fe de Jesús, del Hijo de Dios. Estamos llamados a hacerlo. Padre, que la sangre de Jesús sea derramada sobre nosotros, y junto con esa sangre, nuestra fe, que es poca fe, se convierta en una fe como un grano de mostaza. Amado Dios, que a través de la oración y el ayuno tengamos calidad de fe. No queremos cantidad de fe, amado Dios. Nosotros queremos calidad de fe, y que el gran ejemplo que tú nos diste al extraer el estatero de la boca de un pez, es que ese gran ejemplo nos enseña a vivir de ti, de la comunión, el amor y la provisión, la divina providencia que viene de ti. Que tú, amado Dios, nos darás lo necesario para vivir, para sobrevivir en este mundo con un único objeto, Señor, que es el de proclamarte a ti. Amado Dios, en esta oración te pido por todos aquellos que han quedado sin trabajo, Señor, y que lo necesitan, Padre, para solventar su sustento y su abrigo. Pero más que todo, Señor, quisiera decirles a ellos, en tu nombre, Jesús, que si tú nos das la provisión, Señor, el sustento y el abrigo, el cual mencionas en 1 de Timoteo capítulo 6 y versículo 6,
Señor de los ejércitos, es para enseñarnos que Él nos dará la provisión siempre y cuando caminemos conforme a ti. Pisemos tus huellas en la playa, Señor, y que nuestro único objeto sea llevar tu evangelio a ellos que los necesitan. Señor, no necesitamos más nada que para comer y para vestirnos. Es todo lo que necesitamos. Tú lo sabes, Señor, y quisiera que le hagas entender a mis hermanos, a mis amados que escuchan este sermón, y también me convenzas a mí mismo. Señor, llevo ya muchos años de hacerlo, pero aún necesito convencerme más. Necesito esa fe, la fe que traslada montes, esa fe como un grano de mostaza, así de pequeña, pero así de grande es la calidad que necesito de ti y mis hermanos también. Padre, provee trabajo, sustento y abrigo a todos aquellos que lo necesitan, aquellos que se preocupan por ello. Disipa esa preocupación de sus mentes y aumenta nuestra fe para que así nunca falte nuestra provisión para nuestro vestido y nuestro alimento, pero solo con el exclusivo objeto de poder sobrevivir en este cosmos, en este principado de Satanás, para proclamar el reino de nuestro Padre, de nuestro amado Padre, de nuestro eterno Padre, para proclamar su reino, para proclamar su paternidad. Señor, te amo con toda mi vida, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, Señor. Esto quiero, Padre, que quede bastante claro. Te amo, pero necesito amarte más. Necesito más fe para amarte más. Necesitamos todos los que escuchamos este sermón y esta oración, necesitamos muchísima más fe, Señor, y que quede claro en nuestra mente que la provisión que tú nos das apenas debe alcanzar para sobrevivir. Pero así, amado Dios, podemos proclamar al Cristo resucitado y glorificado que está junto a su Padre, que es nuestro Padre, el cual nos perdonará y será nuestro abogado en el cielo, el cual nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha santificado y nos va a glorificar junto con Él en su reino. Amén y amén.